Pues tenemos de nuevo el privilegio de tener a don Juan Carlos, escuchar sus fabulosas charlas. Así que sin más preámbulos, don Juan Carlos, adelante por favor. Muy bien, muchas gracias, Sidney. Muy buenas noches, amigos de la Casa de España de San Antonio, Texas. ¿Qué título? Vamos a terminar este año fatídico, cruel del 2020. Pensar que tenía un número, una cifra tan linda, ¿no? 2020, el año de las alegrías. Sin embargo, estamos teniendo que soportar este dichoso virus. Pero en fin, siempre nos queda la esperanza. La Casa de España ha querido, a pesar de todo, o precisamente por eso, tener esta última reunión con los socios y con los amigos para terminarla. Va a ser una noche un poquito larga, un poco especial, porque vamos a terminarla con una rifa de premios que se merecen tanto los socios como los amigos. En fin, como el día lo merece, o esta época lo merece, vamos a hablar de las tradiciones y leyendas navideñas. Hay un reconocimiento mundial, hay un amplio consenso de la existencia de Jesucristo, que es un personaje entonces histórico. Sin embargo, los primeros cristianos no se preocuparon tanto de hablar o investigar sobre su nacimiento y su infancia, sino que se concentraron en los 3 años de predicación y sobre todo lo que es el centro del cristianismo, en su muerte y resurrección. Para los primeros cristianos, Pablo de Tarso ya dijo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces ellos todos se concentraron en la muerte y la resurrección y dejaron de lado todos los demás temas, por ejemplo, la infancia, nacimiento, los primeros años de vida. Pero los primeros cristianos estaban viviendo en un mundo que se agitaba, en un mundo donde había fiestas, y entonces estuvo adoptando lo que se llamó el sincretismo, o sea, mezclando sus creencias con lo que hacía la gente normal en sus diferentes regiones. De eso vamos a tratar un poco esta noche, para ver entonces cómo ha evolucionado esta Navidad, que en principio sería Navidad, Natividad, nacimiento de Jesús, cómo ha evolucionado justamente desde ese nacimiento hasta nuestros días. Empezamos hablando del nacimiento de Jesús. Todas las culturas contaban sus años a partir de un hecho específico. Los griegos, por ejemplo, contaban desde los primeros Juegos Olímpicos. Ellos decían que, por ejemplo, Pericles llegó al poder en el 2º año de la 77ª Olimpiada. Eso más o menos correspondía a una época antiquísima. Los romanos, ellos empezaron a decir que contaban los tiempos desde la fundación de Roma, lo que en latín sería ab urbe condita, AUC, ab urbe condita, lo que correspondería más o menos al 753 antes de Cristo. Desde ahí empezaban a contar. Y utilizaban el calendario juliano, es decir, Juliano por Julio César, que adaptó el calendario que existía, que tenían los romanos, lo adaptó, lo reformó, le añadió, por ejemplo, los 2 primeros meses, el primer mes de enero y febrero. Justamente el primer mes de enero lo dedicó al dios Janos, que era el que guardaba las puertas de Roma. Se lo dedica a él, de ahí salió Januari, Janero y enero en español. Y ese fue entonces cómo ellos se regían durante el año. Los judíos también parten de la simbólica creación del mundo, según el libro del Génesis. Y para ellos era más o menos el 7 de octubre del 3760 años antes de la era cristiana. Quiere decir que para los judíos están ahora en el año más o menos 5980. Claro, los cristianos no querían ser menos, también querían tener un inicio para contar sus años. Y entonces fue Dionisio el Exiguo. Dionisio, ¿cómo han cambiado los tiempos? Fíjense que Dionisio, hoy día se le llamaría Dionisio el Corto o Dionisio el Enano. Allí no, en esa época era el Exiguo, que quiere decir lo mismo.
Bien, este era un monje de origen judío, sirio, era matemático, teólogo y acabó en Roma. Y en Roma el Papa le dijo que se dedicara entonces a concentrarse, a buscar el inicio del nacimiento de Jesús. Hizo unos cálculos matemáticos, sí, pero también teológicos, leyó, por supuesto, la Biblia, todos los libros santos y demás, y entonces decidió que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre del año 754 AUC, es decir, el año que celebraban los romanos, de la fundación de Roma. Y propuso que ese año entonces fuera el Anno Domini, el año del Señor. Como en tiempo de los romanos no existían los números como unos árabes como tenemos ahora, para ellos no existía el año cero. Entonces él se dedica entonces el primer año, de ahí empezaría a contar. Pero hizo un cálculo más o menos errado porque, según los estudios, Herodes murió en el año 750 de la fundación de Roma, pero según ese dato no coincidiría con Jesús, que nació el 754. En fin, hay unos pocos años ahí que falló el amigo Dionisio, pero desde entonces ya se fijó que ese sería el año cero, el año en que empezaría a contar para nuestra civilización. En esa época se seguía todavía el calendario juliano, que dijimos empezó el 46 antes de Cristo y que se había fundado en el calendario egipcio. Pero en el año 1582 el Papa Gregorio XIII dio un cambio radical o importante a ese calendario, lo fijó en 365 días, hizo ciertas reformas y lo impuso a la cristiandad. Empezó en Roma, por supuesto todos los pueblos, grandes pueblos cristianos como Francia, Italia, por supuesto España, y otros empezaron a adoptarlo y al final lo terminó adoptando como hasta ahora mayoritariamente en todo el mundo. Eso en cuanto a la fecha que inician a contar los cristianos, el año 1 ya de Cristo. Ahora bien, ¿qué día nació Jesús? Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, los cristianos, cuando Jesús mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo a predicar esta nueva noticia, esta nueva de la salvación de los hombres, San Pedro se dirigió a Roma. Hizo muy bien, muy inteligente Pedro, porque Roma en ese momento era la capital del mundo conocido. Si se hubiera quedado en Jerusalén, quizás el cristianismo hubiera tomado otro derrotero, otro rumbo. Pero fue a Roma y allí los primeros cristianos estaban viviendo eran los romanos, y allí existían ya ciertas fiestas tradicionales desde hacía siglos. Una de ellas era el solsticio de invierno, es decir, el momento en que la Tierra se encuentra más alejada del Sol y que cuando las noches ya empiezan a ser más largas, y en el solsticio de invierno ya el día empieza a clarear, a ser el día de luz más largo, más amplio. Los romanos celebraban ahí la fiesta del Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Invicto porque cada día salía de nuevo, o sea, no se perdía. Y aquí muy importante también la adoración al sol, que no solo tenían estos romanos, sino que vamos a ir viendo un poco que todas las civilizaciones, todos los pueblos antiguos tenían o el dios máximo o uno de los grandes dioses al sol. Lógico, porque el sol cada mañana es el que da vida a la gente, a las personas, a la civilización, a los árboles, en fin, es la vida, es símbolo de vida. Por eso que se le adoraba, y los cristianos entonces lo que hicieron de ese sol, adaptar a ser Jesús, hacer el cambio por Jesús, sol por Jesús. Si nacía la naturaleza en ese solsticio de invierno, para los cristianos era renacer la esperanza de un mundo con el nacimiento de Jesús. Por eso que en los cristianos ese día, esa fecha, ya dijimos el 25 de diciembre, tradicional, que además se celebraban las Saturnales en Roma, ya hablaremos después,
se designó ese día como el día de la Navidad, de la Natividad, o día del nacimiento, o el Natale para los italianos, o Noel en francés. Sin embargo, para los anglosajones, sobre todo después que vino el movimiento del protestantismo, empezaron a criticar esta fecha y esta celebración. Lo acusaban de ser trampas de los papistas o que eran las garras de la bestia. Los puritanos decían, sobre todo, bueno, los diferentes grupos protestantes decían que en el Evangelio, en la Biblia, no se decía que había que festejar día alguno el nacimiento. Y como no aparecía en la Biblia, entonces no había que aceptar. Eso era cosa pagana. Aquí cuando llegaron los puritanos a Nueva Inglaterra, incluso no se aceptaba, no se festejaba esta Navidad o este Christmas, como ellos llamaban, como misa de Cristo, no, ni siquiera decían Navidad. Más tarde ya la tradición hizo que se incluyera, incluso algunos lo decían, por lo menos que sea o que fuera una celebración amistosa y familiar, pero no con el sentido de cristianismo. El gran cambio entonces vino en Inglaterra con Charles Dickens cuando escribió aquel famoso cuento de Navidad. Eso hizo que los niños en Inglaterra se animaran mucho con esta idea de Jesús, del Belén, la Navidad, y fue un cambio muy importante ya en Inglaterra hasta nuestros días. Los primeros cristianos eran judíos que se habían no convertido al cristianismo, sino que habían seguido a Jesús. Y esos judíos tenían la tradición en español, la Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Bueno, se explica un poco esta fiesta por ser la rebelión de los macabeos, un milagro que hubo con aceite, etcétera. Pero que yo me quiero referir es sobre todo que en el Talmud, que es el libro, uno de los libros sagrados de los judíos, en que habla de las tradiciones, las fiestas, las leyendas, etcétera, ahí se habla entonces de esta festividad del solsticio de invierno, por eso llaman fiesta de las luces. Y ahí, muy interesante, relata la historia de Adán, una de las leyendas de Adán. Y entonces ahí dice que Adán vio que llegaba la noche y empezó a tener pavor. Se iba el sol, venía la noche, la oscuridad, tuvo mucho miedo, y al día siguiente, cuando amaneció otra vez, se decidió hacer 8 días de ayuno. Cuando terminó esos 8 días de ayuno, coincidió entonces con el solsticio de invierno, es decir, cuando el día empezaba a ser más largo, la claridad. Y entonces, al ver eso, celebró otros 8 días de agradecimiento. Y cuenta el Talmud que al año siguiente, como vio que esto ya era un orden natural, ya solo festejó, ya no ayunó nada. Un buen ejemplo para todos. Para los cristianos, entonces, la Navidad se convirtió, después, como dijimos, de la muerte y resurrección, en el acontecimiento cristiano más importante de la liturgia cristiana. Eso marcó las artes. Los primeros cristianos sabían que esa pintura, las pinturas en las catedrales, en las iglesias, era recordar ese momento entonces de la Navidad, del nacimiento. Y esa Navidad tenía diferentes elementos. Uno de ellos era el Belén. ¿Nació Jesús en Belén? Hoy día hay si van a Jerusalén, a Belén, a la ciudad de Belén, hay la Basílica de la Natividad de Belén, construida por Constantino el Grande, 330 después de Cristo, claro, y sí que se supone que es la iglesia más antigua de la cristiandad. Hay lo que se llama la Santa Cripta, que es la gruta donde, según la tradición, había nacido Jesús. ¿Por qué Belén? Belén era un pequeño pueblito, no tenía mayor distinción en lo que era el Israel de aquella época, pero tenía 2 cosas importantes. Había nacido allí el rey David y allí fue ungido rey de Israel. Y entonces eso hizo que ya adquiriera prestigio. Y las profecías, acuérdense que para los judíos, pueblo de Israel, eran muy importantes las profecías, que todas se cumplían. Entonces las profecías habían dicho que Belén no iba a ser una ciudad cualquiera, porque allí iban a ser el caudillo del pueblo de Israel.
Así que Mateo y Lucas en sus evangelios dicen que allí nació en Belén Yeshua o Jesús en griego, y según esa señal, ya la historia pasó así como que Jesús nació en Belén. Sin embargo, hoy día, incluso el Benedicto XVI, en la última obra que ha escrito, La infancia de Jesús, duda un poco y añade que en el Evangelio nunca se habla de Jesús como el betlenita de Betlén, de haber nacido en Betlén, sino que siempre se habla de Nazaret, el nazareno. Quiere decir entonces que hay cierta duda de si nació en Belén exactamente o fue en Nazaret. Sí, la duda queda ahí y seguimos admitiendo que sea Belén. San Francisco de Asís, el poverello de Asís, estuvo en Jerusalén, estuvo visitando Belén, y cuando regresó a Grecio, donde estaba viviendo, en el 1223 se le ocurrió, con uno de sus discípulos, crear una gruta para simbolizar el nacimiento de Jesús. Él quiso, en su afán de evangelizador, quiso que la gente viera con los ojos lo que había sido ese acontecimiento extraordinario para la cristiandad, pero cómo había nacido Jesús en una situación muy difícil, con frío, en un pesebre, etc. Entonces hizo esta gruta, que todavía se conserva. Este es un dibujo que se hizo después de esta pintura. Hoy día todavía se conserva y a veces se dice misa. El Papa estuvo hace poco tiempo allá visitándola. Y esa idea de recordar el nacimiento de Jesús con un Belén se hizo famosa en toda Europa, empezando por Italia y después pasó a Francia, España, Portugal, todos los países cristianos del Mediterráneo. Hoy día ya se dice que en España, por ejemplo, no hay natividad sin belenes, y el Belén se ha convertido ya en un acontecimiento navideño, sobre todo para los niños, bueno, y menos niños también. Esos belenes que es un poco ya cosas artísticas, cosas maravillosas que ayudan a la imaginación de niños y mayores, donde se reflejan momentos de no solo del nacimiento de Jesús, sino también de los tiempos anterior y tiempo posterior. Y en fin, y además son belenes que casi cada ciudad, cada pueblo, cada región lo propone según su estilo. En España son famosísimos, por supuesto, incluso hoy día se hacen en recorrido de belenes, así que por esta fiesta de Navidad o el día 24 y 25 las familias, bueno, esta vez creo que están todos cerrados por el coronavirus famoso, pero en fin, existe ese recorrido de belenes, se van en iglesias, incluso hay concursos de haber campeonatos de belenes, etc. Es un acontecimiento muy importante en la cristiandad. Acontecimiento que también cuando vinieron los evangelizadores aquí a América, en los diferentes países se celebra también, le llaman pesebre o llaman nacimientos, es igual. Y en cada uno de ellos se refleja un poco el estilo del país, el estilo de la ciudad. El problema precisamente del pesebre de los animales es otro de los datos interesantes, porque los evangelios no hablan de animales. Pero, de nuevo, la tradición, la Biblia decía el Mesías se manifestará entre animales, o el buey y el asno en el pesebre de su Señor. Hasta que más o menos en el siglo VI apareció un evangelio pseudo Mateos, y ahí ya se refiere que hubo un buey y un burro. Cosa bastante lógica porque el pesebre se supone que era un lugar adosado a una vivienda donde había animales, y los dos animales más típicos y usados en esa época para los labriegos eran el buey y el burro, así que es muy lógico que figuraran estos dos. Otro tema son los magos. Magos, bueno, el Evangelio dice de nuevo, Mateo, que unos magos llegaron de Oriente preguntando dónde está el rey de los judíos. Este mago, la palabra mago viene de mogu, que eran sacerdotes eruditos, es una palabra persa, y eran sacerdotes sí que se dedicaban a buscar por los astros creencias, buscaban un dios,
lo que ha existido en toda la humanidad es siempre explicarse qué hacemos, de dónde vamos, por qué existimos, quién nos manda, quién nos gobierna. Estos magos llegan entonces, según el Evangelio, a postrarse ante el recién nacido, y la tradición fue cambiando, fue evolucionando también. Al principio, los primeros cristianos, sobre todo en las iglesias ortodoxas, decían que vinieron 15 magos, vinieron a Belén, otros 2. Al final se quedó en que eran 3 magos, y lógicamente porque en el Evangelio dicen que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Bueno, pues entonces uno ofreció oro, otro incienso, otro mirra, serían 3. Después ya se los levantó de prestigio, se los hizo reyes en el siglo V. En el VII ya le dieron nombre por unos documentos que aparecieron en París en el siglo VII, que hablaban de que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en fin, en el siglo XV, como las 3 etnias, razas más dominantes en esa época eran la blanca, la amarilla y la negra, entonces, pues lógicamente se dijo que Melchor era el blanco, Gaspar el amarillo, o sea, asiático, y Baltasar sería el de raza negra. Desde entonces, desde esta época, siglo XV, ya se festeja entonces el 5 de enero como el tiempo de la Epifanía. Epifanía significa manifestación, y de Jesús se supone que la apertura de Jesús al mundo, o sea, dándose a conocer ya a todo el mundo, por eso que estos reyes o magos venían de Oriente. En España es típica la cabalgata de los Reyes Magos, antes de que llegara la invasión de Papá Noel, como ya veremos después, pero era y sigue siendo, al parecer, todavía el día festivo de los niños, cuando se dejan los zapatos la noche anterior y vienen los Reyes Magos por la noche, dejan sus regalitos y se celebra una gran fiesta y las cabalgatas en casi todas las ciudades de España. Eso este año creo que están prohibidas. Otra cosa interesante es la estrella de Belén. En Mateo, de nuevo, es el que más se refiere a esta etapa infantil de Jesús. Dice que he aquí una estrella habían visto en Oriente los magos. Al ver la estrella se miraron de inmensa alegría. Quiere decir que alude mucho a esa estrella. Y Giotto, que es el gran pintor italiano que marcó el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, él había pintado una capilla, la capilla de la Arena, al lado de un gran palacio. Le mandaron que pintara toda la capilla de escenas de la vida de Jesús. Y la que se refiere, que estamos viendo aquí, la que se refiere a la adoración de los magos, pintó arriba como bien una especie de cometa. Cometa porque tiene una cabeza y tiene toda una cola. Algunos dijeron después que quizás ese era el cometa Halley. Bueno, Halley, acuérdense que Halley es un científico inglés que calculó la órbita de este cometa, que suele aparecer entre 70 y 80 años, puede ser visto en la Tierra. Y parece ser que en tiempos de Giotto, dijimos que él pintó en 1305, ya en el 1301 pasó ese cometa, o sea, pudo ser visto en Italia. Entonces es posible que lo pintara refiriéndose al cometa, que según los científicos también debió aparecer unos 4 años antes del nacimiento de Jesús. Por eso entonces el dicho de que quizás sea este cometa Halley, y es reconocida, si no la autenticidad de este fenómeno, pero sí la Agencia Espacial Europea, en honor a este pintor, a Giotto, a que pusiera este cometa, una de las misiones al espacio, la de 1986, le pusieron justamente el nombre de Misión Giotto. Otra cosa importante, los pastores. Dice también de nuevo el Evangelio, había pastores en la región que dormían al raso quiere decir al aire libre. Bueno, también aquí ha habido sus discusiones porque, claro, estamos en diciembre en Belén, Jerusalén, pues hace frío por las noches y no es muy lógico que estuvieran
pastando y sobre todo con los pastores ahí conviviendo con ellos al raso. Sin embargo, algunos dicen que, bueno, es que para los judíos de esa época, las ovejas, había tres tipos de ovejas. Las ovejas puras, blancas, que esas podían, por las noches de invierno podían estar en el pueblo. Las ovejas mezcladas, blanca y negra, esas podían estar en las afueras del pueblo. Y después las negras, las manchadas, esas tenían que estar en el pleno campo fuera de la civilización. Bueno, pero lo importante aquí de este dato es el mensaje de los ángeles: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ese es el mensaje más importante, no solo de estos ángeles, sino incluso de la Navidad. Jesús vino al mundo a traer la paz en la tierra. Una paz que llevamos ya más de 20 siglos y todavía nos alcanza, pero en fin, no deja de ser el gran mensaje de estos días de Navidad. La misa de gallo fue otra de las tradiciones que impusieron desde ya el siglo V en la cristiandad. Esto se le ocurrió al Papa Sisto III, de hacer una misa ad galli cantus, es decir, cuando canta el gallo, lo que significa que empieza el nuevo día. Entonces empieza el nuevo día, siempre la misma idea del nuevo sol de los romanos, del nacimiento de Jesús, acompañando a la nueva concepción del mundo, a la nueva religión. Importante, no sé si se acuerdan algunos de mi edad, como en la cristiandad había que ayunar antes de comulgar. Entonces, esto era una ventaja, porque si se comía antes, la fecha, la hora límite era medianoche. Si yo se iba a comulgar por la mañana, tenía que haber ayunado uno desde medianoche. Pero al hacer esto facilitaba, porque la gente podía estar comiendo el día 24 todo lo que quisiera hasta las 12 menos 5, y al empezar el día ya estaban en ayuno y podían asistir a la misa y comulgar. En todo caso, interesante también que el gallo es otro de los animales que figura en el Evangelio. Acuérdense del gallo famoso que cantó 3 veces cuando Pedro negó la presencia de Cristo. Y aquí también lo toman en las tradiciones, hablaban del gallo como el primer pregonero del nacimiento de Jesús. Por eso que se celebraba esta misa. Bueno, son tradiciones entonces que se iban juntando. La Navidad, la fiesta del nacimiento de Jesús, como toda fiesta religiosa y popular, tenía que ser acostumbrada de canciones. Y entonces aparecen los villancicos. Bueno, al principio los villancicos eran cancioncillas mozárabes del siglo XI. Mozárabes quiere decir de los cristianos que vivían en territorio árabe. Estamos en la España invadida por los musulmanes. Y entonces ellos, al oír a los árabes, imitaron esas canciones que ellos traían de Oriente y adaptaban esas músicas y esas letras a cosas populares. Y cantaban cosas del pueblo, eran canciones muy simples, pero que las cantaban para arreglarse la vida. Y las cantaban los villanos, o sea, los habitantes de las villas. Por eso pasó el nombre a los villancicos. Esos villancicos que se quedó ya como estrictamente para cantos populares de Navidad. Unos cantos que, bueno, como saben, desde luego los españoles son muy simples, lo de beben y beben peces en el río, lo de campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. En fin, son rimas muy simples, pero que son muy populares y que siguen siendo populares. Asimismo, en otros países de habla hispana, en cada región, cada pueblo tiene sus canciones típicas de estos villancicos. Señalar que Sor Juana Inés de la Cruz, aquí en México, por ejemplo, escribió también sus villancicos de negro o villancico de negrillos, y justamente criticando la situación de esta parte de la sociedad en tiempos de Navidad. Esas canciones de Navidad tienen diferentes nombres según los países, todos refiriéndose a cosas típicas referidas al nacimiento de Jesús. Canciones que después fueron polifónicas. Nos tocó ver en Berlín
asistir a una de las iglesias a estas canciones de coros de niños extraordinarias, muy, muy lindas. Pero si hablamos de canción de Navidad, la canción prototipo de Navidad fue la que se cantó el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás en Oberndorf, que es en Austria. En esa noche se cantó por primera vez Stille Nacht, Heilige Nacht, Noche de Paz, Noche de Amor. Una canción que la compusieron un poco, algunos dicen que milagrosamente, porque era la letra se le ocurrió al sacerdote Joseph Mohr, ese que tenemos aquí, y se le había ocurrido una letra, la letra auténtica, pero quería darle música, ponerle música, porque no sabía nada de música. Entonces con esa letra fue al organista de su iglesia, se la dio y entre los dos compusieron entonces esta canción que ha pasado a ser canción navideña, patrimonio de la humanidad. El árbol de Navidad viene entonces de otro origen, otra tradición. Si en la parte mediterránea era el Belén, el nacimiento, el pesebre, en la parte norte era el árbol de Navidad. Para los nórdicos, las tradiciones nórdicas, el árbol tenía mucha importancia porque es lo que adoraban, porque ahí estaban todas las divinidades de sus dioses, entre ellos el Frey, el dios del sol, otra vez el sol. Pero resulta que San Bonifacio era un inglés, un sacerdote inglés, fue a evangelizar esa parte norte de Europa, en general se llama la Germania, o sea, no solo Alemania, sino toda la parte norte, los países nórdicos, fue a evangelizar y se dio cuenta de esto, de que estaban adorando a este árbol. Un día ya se enojó con esa creencia y cortó simplemente, como refleja esta pintura, cortó este árbol sagrado y en su lugar plantó un pino. Este árbol sagrado, claro, tenía hoja caduca, o sea que caducaba después, se cambiaba la hoja, venía hoja nueva. En cambio, plantó un pino como símbolo del amor perenne de Dios. Y ese pino lo adornó con manzanas y con velas. De nuevo, la vela siempre es el símbolo de la nueva vida, de la luz. Y manzanas porque era el producto, la fruta más típica que había en esa época. Desde entonces cundió esta costumbre de poner un árbol de Navidad como símbolo también de la fertilidad y la regeneración. De nuevo, Cristo que viene a dar fruto de vida y a regenerar al hombre para su salvación. En cambio, aquí en México tenemos nada menos que la flor de Nochebuena. La flor de Nochebuena era una flor que se produce solo aquí en México, se producía solo aquí en México, era una flor de los aztecas. Ellos la llamaban flor, bueno, me ahorro decirle el nombre porque es un poco difícil para un latino como yo. Quetzalcoatl. Bueno, es la flor de pétalos de cuero o flor que se marchita, porque es una flor que no dura mucho, apenas estos 2 meses, en esta temporada de diciembre-enero. Los frailes que llegaron aquí lo llamaron flor de David por su hermosura y por ser en estas fiestas también. Pero se hizo famosa con Joel Poinsett, que era el embajador de Estados Unidos en México. Cuando vino aquí a México, estuvo visitando diferentes regiones y vio en el sur que existía esta flor, tomó en varias macetas, se la llevó entonces cuando regresó a Carolina del Sur, 1828, y entonces ahí enseguida floreció, cada invierno florecía, y de ahí se hizo famosa para todo Estados Unidos y ahora en México, por supuesto. Y se llama hoy día la poinsettia, el nombre de este Joel Poinsett. Para los mexicanos sigue siendo la flor de Nochebuena o la flor de la Santa Noche. Otra cosa típica por esta fiesta, aunque no tiene nada que ver con la Navidad, con el nacimiento, pero por estas fechas ya también con los romanos existía la costumbre de dar regalos, los estrenes. En la Edad Media siguieron con esos regalos. En Francia salió en el siglo XVI los étrens, que era dar regalos a la gente de servicio, a los peluqueros, cocheros, etcétera,
y esa pasó también a todos los países cristianos, y donde se hace una paga extraordinaria justamente por Navidad, que sabe muy bien para mucho para sufragar los gastos navideños, y que se ha pasado a ser una cosa tradicional en todo Occidente, como 13º salario, el bono, bonificación, prima, etcétera. En España, típico que, bueno, hoy día ya no, pero a mí me tocó ver de chiquito cómo los diferentes sectores de la vida pública, como el sereno, la lechera, el cartero, el barrendero, venían por Navidad repartiendo estas estampitas en cada casa para que la gente le diera una propinita, el aguinaldo. Y pasamos al otro gran personaje de estos tiempos de Navidad, que es San Nicolás de Bari. Bueno, San Nicolás nació en Mira, en Turquía, en el siglo III, fue obispo de Mira, pero bueno, nació en una familia acomodada. Su padre era comerciante, quería que él siguiera el comercio, pero su madre quería que fuera sacerdote y siguiera los pasos de su tío. Su tío era obispo de Mira. En esas discusiones estaba cuando vino una peste y fallecieron los dos padres, entonces él quedó libre y se hizo sacerdote, fue con su tío, estuvo ayudándola, y cuando falleció el tío, como en esa época los obispos los nombraba el pueblo había visto la actitud de Nicolás, que era tan buena persona, tan bondadoso, que lo hicieron obispo. Solamente que tras la invasión de los otomanos, de los turcos otomanos a esta región, una serie de discípulos de cristianos tomaron las reliquias de Nicolás y se las llevaron, ya estamos hablando del siglo XI, se las llevaron a Italia, a Bari, a la ciudad de Bari. Por eso es que se dice que es San Nicolás de Bari, no de Mira. Bueno, su fama corrió enseguida por toda Europa, toda Europa mediterránea sobre todo, y se dedicaron cientos de templos. Incluso él es santo patrono en varias regiones de Turquía, la Turquía cristiana, en Rusia, Grecia, Lorena, lo tienen como santo patrono. Y de él se contaron muchas acciones que después se hicieron leyenda. Por ejemplo, el de los calcetines de Navidad en la chimenea. Y resulta que sí, parece que había un señor, un viudo, tenía 3 hijas, casaderas, pero no tenía dinero para pagar su casamiento, sus dotes. Y entonces, cuando se dio cuenta de eso, Nicolás, que era ya obispo, entonces fue una noche por la ventana, se introdujo, y en los calcetines que estaban en la chimenea les dejó piezas de oro en los 3 calcetines. Con eso pudo pagar. Y entonces eso, que se descubrió después, se hizo ya como una tradición. Lo de los calcetines era lógico porque, acuérdense, en esa época no había calefacción, todavía no había lavadoras ni secadoras. Y entonces, cuando venían del trabajo las personas o del campo, ponían sus calcetines de lana, los ponían a colgar para que se secaran durante la noche. Entonces, después ha salido de ahí la tradición entonces de esos calcetines en la chimenea. Bueno, esta tradición pasó de, como dijimos, ya de Italia, de Bari, pasó a toda Europa, y se celebra su festividad, se celebraba el 6 de diciembre. 6 de diciembre, día de su santoral, y entonces la gente, me acuerdo en Suiza, por ejemplo, en Friburgo, donde estábamos estudiando, había las escuelas hacían sus desfiles con un personaje, uno de los alumnos disfrazado de Nicolás, disfrazado de obispo, con un mantón rojo, una sotana alba, blanca, con un gorrito, y él repartía, su ayudante repartía dulces, regalos a los niños. Y también tradición que por la noche los niños dejaban también sus zapatitos y les dejaban sus padres en regalos. Así se inició entonces en base a esto, como vamos a ver, la tradición de Papá Noel. Papá Noel por Niklaus, Klaus en alemán, de ahí Noel, Klaus, o Sinterklaas, también Klaus, para los holandeses, vamos a ver después. Pero esta tradición después se transformó de Niklaus, Sinterklaas, en San Nicolás, San Niklaus, Santa Claus
o Santa, como se le suele llamar. Bueno, este nombre Santa Claus viene de Sinterklaas, que era el San Nicolás en holandés. Cuando llegaron los holandeses a esta tierra americana y fundaron la ciudad de Nueva York en el siglo XVII, trajeron esa tradición y de ahí, vamos a ver después, salió el nombre Santa Claus. En cambio, Papá Noel, como se suele decir más en Hispanoamérica, en España, Hispanoamérica, ese viene de Francia, porque en Francia Noel, Navidad es Noel, entonces Santa Claus era Père Noel, mejor que Santa Claus. En otro sitio, en Chile, por ejemplo, se dice viejo pascuero, perdón. Y en Costa Rica, claro, en Costa Rica parece que Santa Claus fue muy, muy popular, muy familiar, entonces lo llamaban familiarmente colacho a Santa Claus. Bueno, son tradiciones diferentes. Ahora bien, hubo un movimiento, y varias veces repetido, en Europa, sobre todo el primero surgió en Austria y la parte cristiana de Alemania, donde hubo una protesta popular con el título Salven a Cristo Niño de Santa Claus, porque allá había invadido tanto, sobre todo a partir, vamos a ver, de la Segunda Guerra Mundial, este Santa Claus llegado de aquí de Estados Unidos con toda su publicidad, que se estaban despreciando o dejando de lado las costumbres más cristianas del lugar. Y es que en todo caso, este personaje tuvo una evolución de varios años. Empezó, como dijimos, en el 1624, que llegan los holandeses, fundan Nueva York y traen a Sinterklaas, que era San Nicolás en holandés. Después Washington Irving, él, cuando escribe la historia de Nueva York, ya 200 años después, este Sinterklaas fue el primero que lo convirtió en Santa Claus por mala pronunciación del holandés. Después hubo un gran poema también famoso que trata de él, tiras navideñas en el 1800, importante también la vida aventura de Santa Claus, el principio del siglo XX, hasta que en 1931 Coca-Cola encarga a Haddon Sundblom, un divulgador, remodelar la figura de Santa Claus para hacerlo más vendible. Y entonces este señor crea un Papá Noel cálido, amistoso, regordete y humano. Después la publicidad hizo el resto, porque apareció en 1931 en todas las revistas, diario empezó a aparecer este Papá Noel vendiendo Coca-Cola, y después ya con la publicidad y el comercio ya hoy día llega a vender hasta ropa interior. En fin, a eso hemos llegado. En todo caso, dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria prepotencia de Estados Unidos, influyó mucho en toda Europa, con una presión comercial para festejar Navidad más con este Santa Claus que con las referencias históricas religiosas que se tenían en Europa. En todo caso, hay una clara diferencia de estas celebraciones en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Aquí en el hemisferio norte justo estamos empezando con el solsticio, empieza el día a ser más largo, estamos en invierno, en cambio en el hemisferio sur están gozando del sol, de la playa, en lugar de la nieve como acá en el norte. Pues bien, acá en el norte justamente hubo de nuevo en el siglo XIX una empresa estadounidense que vendía frigoríficos. Se le ocurrió decir en su publicidad que Papá Noel venía del Polo Norte, polo de frío, vendía frigoríficos, en concreto de Laponia. Y desde entonces se creó esa tradición que hoy día ya pues está, que ha sido divulgada por el cine y por leyendas, de que Papá Noel viene entonces y vive, reside allí fabrica los regalos y de ahí los trae a todo el mundo. Por eso que le escriben a los niños, le hacen escribir a Laponia en lugar de a los Reyes Magos. En el hemisferio sur, como dijimos, es tiempo de verano, de vacaciones, felices vacaciones, de agua. Hay influencia más mediterránea por el cristianismo, pero igual están sometidos a la comercialización con el Papá Noel. Los duendes navideños también proceden de la mitología nórdica, los elfos y duendes. Había buenos y malos que estaban en los bosques, y eso lo aprovechó la literatura de Estados Unidos. Sin embargo, los acompañantes de San Nicolás también fueron famosos en Europa. Pero curiosamente o felizmente, la cristiandad transformó un poco a estos personajes con
con el espacio el pasar de los años, de los siglos. Porque en el principio eran personajes terribles. Por ejemplo, Krampus. Krampus era un personaje que a los niños que se habían portado mal se los llevaba en un saco y se los llevaba afuera. O está este señor, el Peter Negro, que es en Holanda, y donde habían estado los españoles durante algún tiempo. Entonces hacen que este negro sea un moro que venía de España. Y ese era el que acompañaba como esclavo a San Nicolás. Por eso ha dado pie a mucha polémica y, en fin, hoy día creo que se ha cambiado ya. En otros sitios, como en Suiza, significa el acompañante de San Nicolás era un sucio, o en Francia el Pierre Fouettard, el padre látigo, o sea que el acompañante que venía al niño que se había portado mal, un latigazo. Fíjese nomás cómo era la educación en esos tiempos. Felizmente han cambiado un poquito hoy día. Y después existen las costumbres típicas navideñas alrededor del mundo, que sería larguísimo en mencionarlas a todas. Yo me he quedado con algunas más relativas a nuestras costumbres, y es la de México, por supuesto. Para el mexicano no tiene problema, la comprende, pero quizás para el no mexicano, pues sí es una cosa interesante de saber, que era la celebración del dios de la guerra en mexicano que celebraban los aztecas por esta época. De nuevo, los franciscanos, sobre todo, aprovechando ese sincretismo, usaron entonces el tema de esta referencia al dios del sol, de nuevo el sol, y de la guerra que celebraban ya los mexicas, o las aztecas en general, entonces para hacer también las misas de aguinaldo, que llaman, o sea, 9 días antes de Navidad, hacían lo que llamaban el peregrinaje, la posada por diferentes casas, recordando lo que había vivido la Virgen María y San José, que fueron de casa en casa, la leyenda, preguntando, pidiendo asilo, no lo recogieron hasta que al final nació en un pesebre. Bueno, esa tradición, ustedes saben bien que en México se hace mucho, empezó siendo una costumbre religiosa, después ya pasó a las calles, ya se siguen cantando entonces los que llegan simbolizando a María y José, cantan una canción pidiendo que usted lo deje entrar, los que están dentro dicen que no tienen silla, que vayan más adelante. En fin, estas son las famosas posadas en estos dos grupos, pero toda esta posada termina con otra tradición azteca, y es la piñata. La piñata, esa piñata tan colorida, basada en la tradición azteca, es el pipinatl, que era el nombre de piñata para los aztecas. En español, de la piña, figura de una piña, se hace de barro, de cartón, se hace esta figura. Y los franciscanos quisieron adaptar entonces esta costumbre azteca que tenían de festividad, que rompían esto, donde había dentro frutas y regalos, para cristianizarla. Y entonces convirtieron ese instrumento con 7 puntas, la piñata con 7 puntas, refiriéndose a los 7 pecados capitales. Los colores simbolizaban entonces el atractivo del pecado, del mal. El palo, el garrote con que había que golpearla era el sentido de la fe, que lo vence todo. Y después, cuando se rompía y caían las frutas y los dulces, era en fin el beneficio, la ventaja de haber vencido al mal. En otros países, Alemania, y sobre todo los germanoparlantes, está el calendario de Adviento, en que cada día, desde el 1 de diciembre, se va abriendo una puertecita en un calendario y hay un chocolate, un regalo. Lo lindo es que el ayuntamiento de Hesse lo hizo en el ayuntamiento. Entonces, cada día, desde el 1 de diciembre, se abría una ventana y en ella aparecía una figura del Evangelio. Y así iban abriendo cada día y la gente se va reuniendo por las noches y después hay una pequeña fiesta cada día. Las populares galletas especiales, especiadas y especiales de Alemania también. En Renania hay otra costumbre de los niños van llenando de paja el pesebre los días anteriores. Y sobre todo están estos mercados navideños alemanes. Ahí nos ha tocado ver varios de ellos, uno de ellos en Berlín, viendo esa cosa extraordinaria de productos tan diferentes, tan coloridos, y sobre todo ese sabor, porque hay todos esos
productos típicos que te traen del campo de diferentes regiones de Alemania. Entre ellos está el vino caliente con canela, que es una delicia. En España está el sorteo de Navidad, famoso, el sorteo Lotería de Navidad, lo llaman el Gordo de Navidad, que se viene celebrando desde 1812 continuamente. Fíjense que ni siquiera la guerra se paró, porque durante la Guerra Civil se celebraba un sorteo en Barcelona y otro en la parte republicana y otro en Hamburgo, la llamada nacional. Ha evolucionado con el paso del tiempo. Hoy día por 20.000 euros tiene de premio cada euro apostado. Ahí curiosamente se han repetido el 5 y el 85, se han repetido ya 2 veces. Y también 2 números repetidos. Fíjense que en 200 años se han repetido, estos 2 números se han leído 2 veces. Y después los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso, que cantan con ese cantonela típica, canta el número y el premio. Para los españoles es muy típico, quizás para otros países no tanto. En Italia está famosa el cenone, cuando se come de todo, y con esta frase popular, Natali con i tuoi, Pascua con chi vuoi. La Navidad con los tuyos, Pascua con quien tú quieras. Y ahí es típico de la Befana, que es una especie de bruja, pero muy simpática, muy agradable, que trae regalos a los niños el día 6. En Francia está el Réveillon de Noël, en la vigilia de Navidad, con el bûche de Noël, que es este pastel típico, el tronco de Navidad, por supuesto donde falta el foie gras y el buen champán. Y tipiquísimo Japón. Ahí no celebran la Navidad. Acuérdense que en Japón dice que es un 1% es cristiano y donde hay 127 millones de habitantes. Pero curiosamente, lo que hace el comercio. Curiosamente, en 1974, resulta que un señor cristiano quiso comprar pavo para celebrar la Navidad como había celebrado él en Europa. Entonces fue buscando y entró en uno de estos donde había un Kentucky Fried Chicken, vendiendo pollo que todos conocen. Y entonces preguntó, ya no, porque así no venden pavo. Y dijo, no, aquí no tenemos nada más, solo tenemos pollo. Ay, qué pena. Quería celebrar Navidad con mi familia, ofrecer el pavo. Ay, pues lamentamos mucho. Pero inteligente este señor que se lo dijo al empresario, al jefe, al dueño. Dijo, oiga, que han venido viendo, qué pena, ¿no? Digo, ¿cómo vino midiendo? Y entonces le ocurriría lanzar una campaña diciendo, celebremos Navidad con pollo de Kentucky. Lo que en japonés sería Kurisumasu ni wa Kentucky. Incluso disfrazan al Papá Noel, lo disfrazan con la cara del coronel Sanders o el coronel Kentucky, que fue el inventor y el fundador de este famoso pollo. Así que el cubo de pollo frito donde está el pollo, está la col y un pastel, es lo que celebran, mejor celebran los japoneses esta Navidad. Y después están las luces que por supuesto desde el inicio han marcado la Navidad y diciembre, el solsticio que sigue marcando, y hoy día con la electricidad pues ya vemos que hay por todos lados, a todas las calles, los edificios, no hay ciudad ya que a pesar de las crisis no ponga sus luces. Esta casa, por ejemplo, 100.000 luces tiene. Y después hay algunos que exageran un poco, por ejemplo, este señor o esta familia, que por cierto, parece que estos días de Navidad se tuvo que ir a dormir a un hotel, porque con tanta luz y tanto cosa que puso dentro, no cabía ya dentro de su casa. En fin, discúlpenme, ha sido un poco largo, pero ya lo dejo descansar. Aquí terminamos entonces esta última charla del año, este año 2020, que esperemos que termine de una vez. Un año que la Casa de España ha querido acompañarles en estos tiempos de pandemia. Ya ven que desde enero que celebramos justamente los 500 años de llegada de Hernán Cortés a México, que fue la última que pudimos celebrar en una sala. Después hemos tenido ya 7 charlas aquí por este medio, y seguiremos el año próximo, mientras ustedes nos acompañen,
ya saben que nosotros siempre adelante. Antes de terminar, y seguir con otra cosa, quisiera nada más tener un recuerdo justo de la Casa de España, ya que hemos querido hacer este día como una fiesta de nuestra familia, de los socios, y querido recordar a dos seres queridos que nos acompañaron y que podían estar hoy día con nosotros, que es el doctor Alfonso Chiscano y el doctor David Dimmerman, que podían estar, y eran grandes amigos nuestros y grandes amigos de la Casa de España. Entonces, terminamos. Ay, por cierto, si ven aquí, HB, no es, hacemos esta publicidad porque justamente es la única organización que desde hace varios años apoya a la Casa de España, nos apoya siempre con ayuda económica, que ya saben que en tiempos de pandemia y en no pandemia siempre es muy bien recibida. Así como lo que ustedes pagan como socios, miembros. Y justamente llegamos ahora a la parte más interesante y divertida, que es la de la rifa de premios. Voy a pasar la voz ahora a nuestro presidente. Nada más les explico un poco esta rifa de premios, porque esta celebración, estos premios, ya que la Casa de España no pudimos ofrecerle la cena de gala, tampoco hubo el picnic tradicional, ni la cena navideña que siempre organizamos. Entonces, un poco para agradecer y para que olviden durante unos momentos esta época de crisis, quiso la Casa de España ofrecerle estos regalos a sus socios. Como siempre, hay algunas personas que no son socios o son invitados por alguno de ustedes. Vamos a tener también 2 premios reservados para ellos también. Y después 4 premios reservados para socios, solamente los socios. Así es que como queremos que todo esté muy bien organizado, paso la voz entonces a nuestro presidente, que va a pedir una lista para que todo el mundo esté incluido y nadie se quede sin nuestro premio. Presidente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la charla, buenísima como siempre, ha sido muy entretenido. Y vamos a pasar ahora a la parte del concurso. Si quieres parar de compartir tu... A ver. Ahí estoy. Ahora sí. Uy, cuánta gente. Qué lindo. Qué bueno verlos. Bueno, verlos, adivinarlos, porque aquí se ven nombres, se verán ahora caras, pero en fin. Espero va a ser una experiencia interesante porque nunca hemos hecho un concurso así por internet y bueno, vamos a intentar hacerlo de forma que no nos falte nadie. Es lo más importante. Entonces, la única forma que hemos pensado de que no nos falte nadie es pasar lista e ir poniendo las papeletas de una en una cesta o en una caja, ¿de acuerdo? Vamos a meterlas en esta caja y vais a ir viéndolas cómo las metemos, ¿de acuerdo? Entonces, hay 2 partes en el sorteo. Una parte va a ser para todo el mundo que está presente. Hemos ido durante la charla, Alba, que me estaba ayudando, mi hija, bueno, ha ido apuntando los nombres de toda la gente que hemos visto que ha entrado a las charlas. Por supuesto no los tenemos todos, porque hay algunos que pone iPad o no pone el nombre, pone otra cosa. Entonces, esa gente de la que no hemos podido recoger el nombre, no hemos podido escribir su nombre, pues tendrá que decírnoslo al final, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, como es obligatorio estar presente, vamos a decir vuestro nombre y esperamos que contestéis. Esperamos escuchar vuestra voz cuando digamos vuestro nombre. Decir presente o algo así como hacíamos en el colegio, por ejemplo. ¿En qué idioma? En español. Menos mal. Ya lo vi. Bueno, y tendremos problemas técnicos. Ahora Mute. No, ahora está. Sí, no, ahora te oye. A ver, empieza ya entonces. Empieza. ¿Sí? ¿Cómo empezamos?
A ver, un segundo que estoy. Ah. Venga. Yo estaba en la cama, no sé. Bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bien. Así que estar pendientes a ver si escucháis vuestro nombre. No vamos a ir desafortunadamente no vamos a ir en orden alfabético, ¿de acuerdo? Bien. Qué lío. Escucha. Esto, Alba. A ver, Francisco Iracheta, que diga presente. Saludos Gracias. desde Cuernavaca, México. Ya está. listo. ¡Qué bien! Muy bien. Otro. Quédate conmigo. Juan Gómez, Sí, aquí estoy. Saludos a todos. Hola, Juan. adentro. Marta Mendoza, Aquí estoy presente. Ha sido mi cosa del adentro. patito. Aventura del patito. Las fotos. Qué bonito. ¿Te gusta? Me gusta. María Cristina Neuhaus. La crisis de identidad. Ahí, Aquí estoy, Chris. muy bien. Hola, Hola. María Teresa Madero. Muy bien. ¿Me ayudas? No. Carlos y Marisol Román. Carlos y Marisol Román. ¿La hemos visto por ahí? ¿Cómo me veo yo ahí? No sé. Marisol Román. Presente. Muy bien, gracias. Aquí está su nombre. Román. Mételo. Elena Sotordío, la hemos visto ya. ¿Sigues por ahí, Elena? Sexto mundo. Yo aquí sigo. Y ahí está Elena. Muy bien. Aldo Romo. Presente. Saludos. Hola. Elizabeth Schwartz. Presente. No me veo en la pantalla, pero los veo a todos. Ah, está bien. Eso es lo importante. Gracias. Pantalla, pero los veo a todos. Hay que tener paciencia. María Ballester, Musu. Hola, Hola, Musu. yo tampoco me veo, no sé por qué. Muy bien. Seguramente porque te quité la cámara. A ver, si quieres, te la pongo. Tampoco nosotros. Pero estoy aquí. No puede estar el nombre. A ver, Antonio Grajera. Sí. Antonio, por ahí anda. Ya es más tarde. Antonio adentro. Antonio. Estoy aquí. Jorge y Socorro Herrera. Creo que Está está parada. sí. No, Creo que no. ahora ya no te oyen. Es el mío. Vas a ver. Y, a ver. Jorge y Socorro Herrera. Jorge Socorro. Socorro Jorge o Jorge Socorro. Coco Herrera la hemos visto en la lista. Pues está. A ver, le voy a pedir que quite que ponga su... Ahí está diciendo una no, ¿A dónde está? está escribiendo algo. Ah, Correa, A ver. presente. sí, ahí está. Está diciendo presente. Ah, sí, ahí está. Escribió. Vale, pues adentro. Arturo Molina. Arturito, ¿dónde Ahí está? está, ahí. Ahorita lo vi. Ya pude conectarme. De acuerdo, gracias. Ya le hemos puesto la papeleta dentro. Ok. Arturo Molina. Yo lo vi. Arturito, ¿dónde andas? Lo hemos No sé, visto, pero- creo, Arturo. Ahí estaba al principio, ¿eh? Yo lo Sí, vi. estaba ahí. Ah, lo lograste. No, hombre. A ver, os pedimos paciencia. Esto va a ser un poco largo, pero al final merece la pena. No vemos a Arturo Molina ahora mismo. Vamos a dejar ahí la papeleta. Ándale, pues. Rocío, papeleta dentro. Sí, Rocío está ahí. Alberto Serrano, te hemos visto antes. Papeleta dentro. A ver, Hugo y María Antonieta Castañeda. Hemos visto Castañeda, pero no sabemos si... Hugo y María Castañeda.
Hay un Carlos Castañeda. ¿Es de la familia? Claro, sí, es el hijo. ¿Sí? Es el hijo, Carlos. Carlitos. Carlos, Sí. ¿puedes decir algo, por favor? No sé si está. Carlos se fue. No, no está. No está, entonces no, su papeleta no la metemos. Hay otro Carlos Castañeda también. Hola, hola, Ahí está. Ah, ahí está Arturo. sí, Ahí está ahorita. Arturo. hola, hola, hola. Ahí está Arturo Molina. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Arturo. Arturo. ¿Quién habla? Arturo Molina. Acá estoy, acá estoy. ¿Te llamas? Entonces tu nombre es, tu identificación es iPad. ¿Sí? Acá estoy, pero no veo, no estoy en la pantalla. A ver, iPad. Bueno, pero está ahí. ¿Me escuchas? Sí, Sí, te escuchamos, sí. Arturo, tu papeleta la metemos dentro. Ahora. Hemos visto a Amalia Ahora Rodríguez, sí. Amalia Rodríguez también. Hola, ¿cómo están? Hola Amalia, ¿qué tal? Metemos tu Bienvenida, papeleta. Amalia, como siempre, en nuestra fiesta. Muchísimas gracias, doctor Moreno, y a todos. ¡Feliz Navidad! Hay una Carolina. ¿Nos puede dar su Sí, apellido? presente. Carolina Ahora Barrera. Carolina Carolina Barrera. Barrera. Gracias. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Metemos la papeleta de Carolina. Elvia Quijano. ¿Es Elvia Quijano el nombre? Para Navidad, bebé. Estoy yo. Sí, ¿cuál es su nombre? Elvia. Elvia. Elvia Quijano. Elvia Quijano. Hola. Muy bien. Elvia Quijano. Hola, Elvia. Gracias, Sí. profesor. Gabriela Gámez. Hola. Ahí está. Hola Gabriela. Aquí estoy. ¿Qué Sí, tal? aquí estoy. Ahí está. ¿Metemos? Hola. Rodeada de pinturas, como siempre. Hay un Juan que no es Gómez, que no sabemos si es Gómez o no, pero que es Juan otro Martín. Juan Martín. Juan Martín. Pero no nos deja la cámara. Estamos A bloqueados. ver, Juan. Y Malú Martín. Juan. Disculpe, mi abuelito va a entrar por su celular porque la calidad será mejor. ¿Le pueden dejar entrar, por favor? ¿A quién? Aquí está, sí. Eh, Ya está, ya le hemos admitido. Juan Martín. Ahí estamos. Hola. Hola. Juan Martín es como es de Malú y Juan. Lo sigo. Sí, Juan y Martín. ¿Familia de Malú y Juan Martín? Sí. Muy bien. Para que no te... Va adentro la papeleta de Malú y Juan Martín. Vale. Nada. Jesús García. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, aquí estoy. Muy bien, gracias. Hemos metido su papeleta. Luz. Gracias. Yera. Luz Yera. Luz. Hágase la luz. La luz, la luz. No está. No. ¿Sí, sí está? Lucy ¿Está? está, pero no tiene el volumen. Ah, Lucy, ponle volumen, quítale el... No. Ahí está. Hola, Luz. Ponemos, Estoy aquí. ponemos tu papeleta, Luz. Gracias. Gracias a María por invitarme. A ver, M. Martínez. ¿Nos puede dar su nombre? M. Martínez. Martínez. ¿Quién es M. Martínez? No apareció. Pues nada. Marina Anderson, ¿está? Sí, aquí estoy. ahí está. Gusto de saludarlos. Buenas noches. Hola, Marina. Hola, sí, gracias. Norma Gómez. Y aquí estoy desde Miami. Gusto en estar con ustedes. Hola, Norma. Metemos tu Con la isla de papeleta. Cuba. Sí, gracias. Lo que no sé es cómo vamos a mandar las cosas, pero bueno. No me tiene que mandar nada. Es un gusto participar No, de lo todas maneras. importante es participar, oiga. Exacto, es estar de corazón con ustedes. Sally Said. Ah, no, Sally. Sally Said.
¿Qué será? Siempre viene, pero hoy no la veo ahí, no sé. Sí, estaba, pero no sé Sally si estaba aquí. Sí. estaba, pero se ha ido. Bueno, qué pena. De acuerdo. Antonio Moreno. Antonio Moreno es el señor que está ahí, ven, que es mi hermano. Está en Brasil. Dice él dijo que si hay regalos, que me lo den a mí. Seguro que dijo esto. No, tranquilo. Eso es verdad, O si no, eso es que se lo verdad. manden por correo aéreo. Eso es verdad. Le va a salir muy caro. Entonces, Antonio, yo te cuido tu regalito. Está bien, está bien. Toma cuenta. Un abrazo. Venga, un abrazo. Lourdes Fortepiani. Presente. Hola, Lourdes. Hola. Qué casa tan bonita. Ricardo Danel. ¿Le hemos visto por ahí? Sí, yo lo estaba vi. ahí. Aquí estoy. Ahí está. Ricardo, batemos tu papeleta. Venga, gracias. Marta Mendoza. Ahí está Marta. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. Bueno, estos son, os recuerdo que este es el primer sorteo, luego hay otro sorteo. Entonces, ahora hay gente a la que seguramente no hemos nombrado. Ahora tenéis que decirme quiénes son los que faltáis y os vamos a hacer papeletas. A ver, que hablen los que faltan. Ya. Alberto Arturo y Serrano Marinés sí lo Castaños. incluiste, ¿no? Alberto Serrano sí lo incluiste. Ah, Sí, Alberto está. Ok. hoy está Tuto, sí. Arturo y Marinés Castaños. Claro, había dicho Arturo. Arturo Castaño, te tengo aquí. Muy bien. Ahí estoy. ¿Incluyeron a Nieves? No, Aquí está. ella no. Sí, Los La miembros Junta de la Directiva, Junta no la Junta participan. Directiva no participa de este sorteo. Es para los socios, sí. Ah, perfecto. Socios A y ver. amigos. ¿Quién más falta? ¿Quién más no hemos nombrado? Que se manifieste. O que calle para siempre. No puede ser que solamente nos haya faltado uno, por favor, que hablen los demás. Dios. Hoy, ¿qué pasó? ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alberto está compartiendo, es generoso y está compartiendo su... No compartamos nada, por favor. Después, cuando termine, sí. Ya. Ahora. ¿Listo? Entonces, no falta nadie a la una. Última oportunidad, que después de esto ya empieza el sorteo, ¿eh? Sí. No falta nadie a las dos. Marisol. Doy mi nombre, pero se fue el volumen de mi computador y no sé si me alcanza. Sí, a Marisol la hemos metido en el bombo, sí. Ya está en el bombo. ¿Alguien más? A las 3. Muy bien. Pues ahora. Entonces, ahora, señoras y señores. Uy, Dios, ¿por qué tengo eco? Ahora, señoras y señores, la que se llama Alba, que quiere decir blanco, puro, lindo. O sea que una mano inocente que nos va a sacar al premiado. No vamos a hacerlo como hacen en España, el gordo de Navidad que lo canta. Ella dice que no porque amaneció mal de la garganta. Pero igual va a poder decir el nombre del ganador, que va a ser, este es el 6º premio. Sería una cava, o sea, el champán español, del Marqués, válgame Dios, Marqués de Riscal. Un buen título español. Entonces, Alba querida, a ver, Mira para allá y tira la papeleta. mira la mano, Alba, la mano, ahí está. Ahora lee el nombre. A ver. Arturo Molina. Arturo Molina, mira por favor. Felicidades, Arturo. Una botella de cava para ti. Hola. Qué bien, bravo. Felicidades. No, Molina. Bueno, Me ha mandado Joaquín una descripción del vino, Juan Carlos. Por favor, le describe, sí. Entonces, el siguiente Lo premio. quiero cantado, Juan Carlos, cantado.
Por favor. Yo no soy inocente, discúlpame, no soy inocente, perdí mi inocencia. Pero es la niña, es Alba, que es nuestra líder esta noche. Dígame. Entonces, Joaquín, el doctor Mira ha donado un vino, como tiene costumbre de hacer muchas veces para la cena de gala. Es un vino que se llama CVNE, Gran Reserva Imperial. Es un Rioja, considerado el mejor vino del año por la mejor revista de vino, Wine Spectator, en 2013. Robert Parker le da 95 de un máximo de 100 de un máximo de 100. La añada que está donando el doctor Joaquín Mira dice que la llevará a casa del ganador. Bueno, eso ya lo pensaremos cómo lo organizamos. Pero bueno, esa es la descripción del premio. Muy bien, pues nada, de nuevo, Alba, a ver la manita, por favor. Fantástico. He ganado. Qué bien. Miren qué inocente, mira hasta otro lado. Ay, ¿quién tuviera esa inocencia? Arturo Castaño. Vale. Bolivia, Todos los Arturos. Bolivia. Qué maravilla, qué lindo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar el segundo sorteo. Y la única forma el segundo sorteo saben que va a ser solo para socios. Son premios un poquito mejores y es en consideración de ser socios. Entonces, la única forma que se nos ha ocurrido de estar de nuevo seguros de que todos los que son socios participan es volver a pasar lista. En este caso va a ser más corta la lista. Entonces, vamos a usar otro grupo de papeletas totalmente diferente y otra caja. Esta caja ya la quitamos de en medio. Tenemos aquí una vacía. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar de nuevo a pasar lista. ¿De acuerdo? Pero ahora solamente vamos a nombrar socios. Si se nos olvida alguno, por favor, decídnoslo. ¿De acuerdo? Sí. Empezamos de nuevo. Francisco Iracheta. Presente. Juan Gómez. Aquí sigo. María Cristina Neuhaus. Son miembros. Neuhaus. Cristina Neuhaus. Presente. Sí, ahí está. Presente. María Teresa Madero. Presente. Carlos y Marisol Román. Ahí estaban ahorita. ¿Siguen ahí? No. No tiene sonido. ¿Otra vez? Román está, pero no tiene sonido. Ahí está. Levanta la mano, Marisol. Levanta la mano. Ok. Ahora sí. Presente. Ahí va la Marisol. Gracias. Metemos tu papeleta. Elena Sotorrío. Aquí estoy. Aldo Romo. Aquí estoy. Elizabeth Schwartz. Aquí estoy. Musu. Aquí presente. Antonio Grajera. Presente. Jorge y Socorro Herrera. Presente. Arturo Molina. Hola, hola. Rocío Ocon. Aquí estoy. Aquí sigo. Alberto Serrano. Aquí está, ¿qué pasa? No tengo imagen. Te pongo ¿Qué pasa imagen, que no tengo Alberto. imagen? Sí, me tiene que conectar. A ver si te pongo Está imagen. bien tu voz. Un segundo. Imagen. Y sonido. Ahí te estoy pidiendo que pongas imagen. Pero ya te he metido en el bombo, Ahí Alberto. Alú y Juan Martín. Sí. Sí, aquí estamos. Muy bien. Arturo Castaño. Sí, acá estoy. Muy bien, esas son todas las papeletas de socios que tenemos. Si hay alguien que no hayamos nombrado, que se manifieste, por favor. Soy socia. Yo no estoy. Y no estoy en la lista. Marina. Sí, Marina. Gaby. Marina Anderson. Y Gaby Gámez.
Gracias. Gabriela Gámez. Ya hemos metido a Marina. Gracias. Gabriela. Con acento nada. Gabriela Gámez también, adentro. Gracias. ¿Alguien más que sea socio que falte? ¿No? Pues don Juan Carlos puede empezar, Sí. puede proceder. Sí, entonces ahora la cuestión es que estos 4 premios, grandes premios que van a venir a continuación, son todos equivalentes. Son 2 jamones y 2 cestas de Navidad. Están valoradas. Voy a enseñar la cesta. Bueno, ¿para qué? ¿Para dar envidia? No, hombre. ¿Y no me toca? Ahí está la cesta. Son todos productos españoles con algodón, chorizos, cava, Ay, qué pesa. jamón, todo. Para celebrar una linda fiesta navideña. Hace falta mucho músculo para sujetar esto. No, nunca compré. Que el premio se le llevará a cada uno a su casa, o sea que no tienen problemas. No nos vamos a quedar con él. Entonces el siguiente premio será el jamón. ¿Dónde está el jamón? El jamón, los jamones los tiene Lourdes. No sé si quieren. Ay, Lourdes, espéreme ¿quieres tantito, enseñarnos? voy por uno. Ten cuidado, no, que pesa mucho eso. No va a mostrar el jamón. Ya saben que el jamón es el Una pata de jamón así de producto, exactamente, una pata de cerdo educado como Dios manda, con buena comida, bien alimentado. Se puede disfrutar. Pues si comen cada día un poquito, dura mucho tiempo. O sea, ahora si invitan a mucha gente, se les acaba rápido. Se los puedo asegurar. Así que bueno, si quieren invitar, no hay ningún problema, ¿eh? Ahí está el jamón. Hermoso jamón. Wow. Gracias. ¿Habréis hablado del vino ya o todavía no? Sí, Sí, Joaquín, ya se habló. ya hemos sorteado el vino, ya le ha tocado, el vino le ha tocado a Arturo Castaño y ya hemos dicho las palabras que nos has dicho, que nos has dado. Gracias. Es un buen vino, un buen vino. Así que enhorabuena. Entonces, Os dejo porque tengo muchas cosas, pero encantado de que haya salido bien. Fenomenal. Y felicidades, Juan Carlos. Hubo una buena charla, me he perdido un poquito de ella, pero como siempre, todo muy bueno. después te la digo a ti, Sole. Tranquilo. Ahí va, bendiciones. Entonces, ¿listo? Alba, que es nuestra... ¿Qué premio toca ahora, Juan Carlos? Entonces ahora toca un hermoso jamón. Un hermoso jamón que nuestra chica adoptiva, nuestra muchachita adoptiva de la Casa de España nos va a sacar. Silencio. Ese es mío. Marina Anderson. Marina, que vamos a tu casa. ¡Qué lindo! Bueno, ahí tiene la dirección, así es que se te llevará a tu casa. Ok, listo. Y ahora pasamos al segundo, que será la cesta navideña. De nuevo, Alba. Elena. Anda, Elenita. ¡Ándale! ¡Qué lindo! Felicidades. Esta vez nos hemos quedado. ¿Por qué tengo eco? Con las 2 patas delanteras. O sea que ya un jamón toca la otra pata. Así es que vamos ahora con la siguiente pata. Ahora con la siguiente pata. Muévele bien. Es la mía. Antonio Graguera. Gracias. ¡Que está en casa, Antonio! ¡Oh, my God! Felicidades.
Seguimos ahora entonces con el que nos toca ahora, con la otra cesta. Con el último regalo que es la cesta. La última cesta. No empiecen a llorar todavía. Maru y Juan, Maru y Juan. Siempre ganan algo. Por lo menos. ¡Ay, qué suerte! Buena suerte. Alguien se puso muy contento. Pues nada, voy a leer los ganadores para asegurarnos de que los tenemos ya. Voy a leer los ganadores para... El cava para Arturo Molina. Sí. Presente. Acuérdate de los amigos. El vino que tocó el doctor Mira para Arturo Castaño. Sí. Un jamón para Marina Anderson. Sí. Gracias. Un jamón para Antonio Grajera. Una cesta para Elena Sotorrillo. Y una cesta para Malú y Juan Martín. Qué bien, bravo. Muy bien. Bravos a los ganadores. Bravo a todos. Bravo. Bien salió. Bravo. Así terminamos, queridos amigos, este año. Esperemos, como siempre, continuar el año próximo. Siempre depende de ustedes, porque si ustedes nos apoyan, están ahí presentes, aunque sea ahí en la pantalla, pues seguiremos haciendo cosas. Claro que sí. Este año hicimos los dos interesantes, los dos premios, premio literario para mayores y otro para niños pequeños. Vamos a repetirlos el año próximo, a continuar esta actividad. Antes de irse me gustaría hacer una foto, Juan Carlos. Perdón, la foto. Sí. Que por favor que la gente ponga el vídeo en marcha y hacemos una foto del grupo. A ver, que salgan todos en la foto, por favor. Y los ganadores, Antonio, ponte la foto. Mi vídeo está congelado. Sidney lo tiene congelado. Me tiene vetado desde que... ¡Ay, Antonio! ¡Que descongela, Antonio! ¡Ay, mira! A ver la sonrisa. Todo María descongelado Teresa. ya. A ver, Hola. María Teresa, que se vea. Ahí está María Teresa. Luz, a ver, Luz. ¿Qué faltas tú, Luz? Hágate una luz. Luz. No sé qué hacerle, Luz. no sé qué hacer. Te falló. Te falla el... No sé qué hacerle, no sé. No sabes qué hacer. Luz, voy a pedirte que... He tocado todo, pero nada Arturito, que funciona. no se te ve bien la cara. Arturito. Sí. No se te ve bien la cara. Arturo. Arturito. Arturo, tiene que sacar la mano. No me oye. Arturo. Arturito. Arturo Castaños te oye. No, tú, no, Castaño no. Estoy absorto con tu No, digo regalo. Arturito allá, arriba. Pues Yo no me- creo que no tiene el micrófono puesto. Creo que todavía no le ha llegado la botella. Es que cuando no lo vemos más. No sabe. Es un muchacho muy sensible. Bueno, pues. Ahí está Luz. Ahí está. Muy bien, Luz. Ahí te veo. Ya estamos todos. Hacer Sí. Sonrían, por favor. Bueno. Todos con la mejor sonrisa. Otra vez, otra más. Hey. Muchas gracias. Ya, perfecto. Ya Ya los tengo. salimos todos. Qué bien. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Amor, salud y sabiduría divina. Felicidades. Navidad, que disfruten las vacaciones. Navidad para todos. Feliz Navidad, tío, tía. Feliz Navidad. Todavía están por ahí. ¿Dónde está Antonio? Estamos aquí. Vamos. Ya es tarde, pero estamos Chao, aquí. Katy. Chao, Katy. No te veo, no te veo. ¿Dónde, Juan Carlos? No te veo, Antonio. Muy bonita plática. Ahí está. Oh, bueno. Gracias. Antonio Moreno. Gracias, Ya. como siempre, Y feliz otro Gracias. punto de Navidad. Gracias. Ay, querida. Dina. Gracias. Todo es bueno. Chao, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz año. Un año nuevo, bien, mejor que este. Nos vemos. Mejor que este, Hasta el claro. próximo. Mucha suerte a todos. Cuídense y cuiden a su Nos gente. podremos vacunar pronto. Y la vacuna cuando llegue, hacemos cola. Párense. Que nos queda. Paren los brazos. Adiós.
Adiós. Suerte. Adiós. Adiós. Pasadito. No coman mucho, cuiden la línea, por favor. Eso nieves, cuidado. Exageren. Felicidades, hasta luego. Arturito, chao, gentes. Chao. Todo lo mejor. Lo Mucha mejor, suerte, lo mejor Alberto para ustedes. Serrano. Chao, Chao, queridos. Muy bien. Chao. Punto. Arriba, Elvia. Chao, Elvia. Profesor. A ver. Que vaya bien. Qué bien. Lindo. Frank. Adiós a todos. Ok. Juan, Adiós. familia. Qué lindo. Que les vaya lindo. Sí. Sí, mira, Carmen. Nos estamos yendo despacito. Arturito Suárez. Nos vemos pronto. Feliz Navidad. Y cómo no. Feliz Felicidades. Navidad a todos. Hasta siempre. Sí. Cine, ¿y sacaste foto también a la donde aparece HIV? Yo me olvidé decir. No, si quieres ponerlo, le hago una foto ahora. Sí, Por sí, supuesto. para ¿Qué mandar. comisión nos da HB? ¿Cómo, Alberto? ¿Qué pasa, Alberto Serrano? Cierra. A ver, la voy a poner el cine entonces para ver. A ver, ahora. No, no es compartido la presentación. A ver, espérate a ver cómo es. Nueva función. Sí, pero ahí no está. ¿Por qué no me sale Navidad? Charla aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, espérate que la amplíe. Sí, y pones. Ahora. Pero saco esto. Ahí está. Ponlo en pantalla completa. Ahí está, ya. ¿No la ves? Sí, y ahora pon la primera también. Esta es la última. Pon la primera transparencia también, si no te importa, por favor. Ok. Pero esta ya está entonces. Sí, esta. A ver, un segundo. Déjame un segundo más. Voy a hacer otra cosa. Ya. Ahora, pon la primera. A ver, entonces voy a ver ahora. Otra vez. A ver, que voy a ir compartir pantalla. Entonces voy a ir. Muy bien. Pónmelo en pantalla. ¿Ahora? Compartir. No, sí, ya está. Está compartido. ¿Eh? Está a ver, pero no le ha llegado a ver. Espérate, un segundito. Espérate a ver un poco más. ¿Ahora ves? Sí. Ahora ponme en pantalla completa. Sí. Uy, y se va. Dale para adelante. No, pero pongo en pantalla completa y se me va. ¿Por qué será? Espérate a ver. Compartir pantalla. No ha sido tan largo el sorteo como pensaba. No. A ver si doy acá pantalla completa, se me va. Curioso. Porque que no. Mira. Menos mal que no te ha pasado esto durante la presentación. Por ser la primera. Pero a ver. Déjale. Espera. No, esa casi. No, ves, se me va. Y si lo haces al contrario. ¿Cómo es al contrario, querido? Pon pantalla completa y luego comparte, a ver qué pasa. Si puedes hacer eso, no lo sé. No, porque ahí está. Ahora pongo. Voy a poner otra por si acaso. Esta pongo. Y ahora pongo compartir y se me va. Sí, porque es. Mira. Ahora. Ahora vino. ¡Oh, qué lindo milagro navideño! Fue San Nicolás, no fue Papá Noel. Vete al principio y ya está. Ahí está. Espérate ahora que saque. Gracias. Ya he hecho un par de fotos, fenomenal. Bueno. Muchas gracias. Pues nada, querido. Gracias. Bueno. Gracias, Elvia. Profesor, hola. Diga, sí, hola. Hola. Hola, Katy, ¿qué tal? Nada más queríamos saber, Jimmy y yo, si no era mucha molestia, podíamos pasar y nada más podemos dejar una bolsita a su puerta, por favor. Ahorita, ¿está bien? Ahorita, además, por la noche. ¿No se puede?
Sí, O sí, si no, sí. mañana de mañana, si Cuando quiere. quiera, no, pero cuando quiera, pero no se moleste, Elvia. Entonces le tenemos preparado también nosotros. Cuando traiga, toca el timbre, ¿eh? Aunque le dejo. Nos vemos así, tapado. Oh, no, solamente dejaríamos y nos íbamos rapidito. O sea, nada, no habría contacto, no habría nada. Es solamente que queríamos dejarle una cosita. Ok, ¿eso cuándo? ¿Cuándo vienen? Bueno, Mañana. usted, si quiere ahorita, si no, mañana de mañana, cuando quiera, no Mejor sé. mañana. Con la luz. Mañana, No, ok. no se vaya a confundir de casa, oiga. Mejor mañana. Ok. ¡Feliz cumpleaños! Ok, gracias, Elvia. Un abrazo para los dos, su esposo. ¿Tu cumpleaños? Mañana de mañana. Chaucito. El 12. Bye. Gracias, señor Chocrón. Usted siempre fabuloso como siempre. Y usted también, profesor. Buen presidente. Gracias, Gracias a usted. señora Katy. Gracias. Gracias, Elvia. Chao. Buenas noches. Bye. Chao, Elvia. Felicidades, Juan Bye. Carlos. Sí. Ok, espérate, a ver. Sí, ni muy bien. Oye, Estuvo lindo. sí, muy salió. lindo. Sí, gracias. Ha quedado más o menos bien, a pesar del lío. No, estuvo muy bien, muy bien. Está bien. Me encantó la charla y también yo creo que todos los socios estaban encantados con la rifa, ¿eh? Sí. Y además muy buenos regalos. Sí, fíjate, y mi hermano que aguantó. José. Mi hermano que aguantó hasta el final, el pobre, con ganas de verme ahí. Oye, Bueno. ¿qué te iba a decir? Y yo deseando ganarme también un jamón, ¿eh? A ver si nos toca este año algo, Jolly. Bueno. Si no, voy a tener que ir a comprármelo. Luego hacemos el sorteo, ¿no? Para nosotros. ¿Cuándo va a ser? ¿El lunes dijiste? ¿O? Podemos hacerlo el lunes o espérate, Nieves quiere, a lo mejor Nieves quiere hacer otra cosa. Ya os lo decimos mañana. Ah, ok. Que yo había visto por ahí el lunes, pero... Ok, sí, pues muy bien. Gracias a Alba también. Ay, que sí. Gracias en Que, nombre como de dice Juan Carlos, que es nuestra hija adoptiva. la hija adoptiva La de hija adoptiva de la Casa de España. ¡Mua, guapa! ¡Ay, linda! Gracias. Gracias. Linda. Te queremos mucho. Y yo a veces tres. Gracias, Alba. Ya está estudiando la pobre, que tiene deberes para hoy. Oye, ¿y tu esposa dónde se metió? A ver, mi esposa, querida esposa, ¿puede usted bajar? Pero hombre, como... Oye, Sidney, y siguiendo vuestro ejemplo, quiero que sepas que muchas veces vamos los sábados a comer allá. Sí. No me digas, al marroquí. A recoger. Y Qué me bien, encanta, hacemos ¿sabes lo nosotros. que pido? Bueno, este señor ya sabes. Ah, hola. ¿Cómo La estás? pastilla. Muy bien, ¿eh? ¿Qué campeones sois los de la Junta de la Casa de España? ¿Qué? ¿Tú estuviste ahí? ¿No te vi? ¿Estuviste viendo? Sí, estuve arriba. ¿No me viste Ah, que en tenía la otra. en la pantalla? Qué bien. Estaba me vigilando, lo sabe cómo lo hacían. Lo controlaste, ¿eh? Porque a este señor no se puede uno descuidar, ¿eh? De hecho, lo he estado grabando, Juan Carlos. Luego lo voy a mirar a ver qué ha pasado. Ah, muy bien, sí, muy bien hecho. Oye, Sidney, bueno, dos cosas que mencionar. Una, sería interesante ahora para ti esto del cometa que pasa ahora, creo que es Júpiter y no sé Ay. qué otro, ese de que es que apareció la noche del nacimiento de Jesús. El ¿Eso Halley, no ¿no? lo has oído ahí? Que El ha aparecido por todos lados. Ah, El no, cometa pero Halley, eso- sí, aparece por todos los lados, claro, todos los lados, claro que sí. Pues cada Pero 75 digo, años. parece ser que es ahora o que fue en el mes de junio o algo así sucedió. Ah, no, pero no es este es otro cometa. Es Por otro. eso, ese es otro. Es diferente. Este me olvidé de decir. Si en 1986 no lo vieron, olviden. Yo lo Porque vi. el próximo llega en Yo el lo vi. 2061. 2061 la próxima vez que lo vemos. No Ya solo los lo nietos. vimos, no Allá solo lo los vimos en España, sino que tuve la suerte de poder verlo desde un avión y se veía muy bonito. Ah, Qué fantástico. ¿por qué no dijiste, hombre? Pues claro, hombre, pues eso es lo lindo. Yo estoy diciendo cosas, pero tú lo viviste. ¿Qué Lo filmaste de casualidad del avión. En 1986 no era tan fácil 86. hacer esas cosas. Ah, cierto. Sí, sí. Pero bueno. Qué bien, queridos. Pues qué alegría tenerlos ahí, tenerlos bien. Igualmente, me ¿Qué alegra. vais a hacer estas fiestas? Oiga, ¿Vais a estar aquí? hija mía. Quedarnos en casita encerrados con esta nueva ola del Hombre. COVID en San Antonio, pues tranquilitos.
Tranquilitos aquí los dos. Nos lavaremos bien. Yo me echaré colonia, porque hay que, como hoy vine, digo, no, esto es, aquí me vine, me puse esto, me eché colonia, a ver qué pasa acá. Muy bien. Hay que diferenciar, si no todos los días son iguales, oye, ¿qué es esto? Así Hombre. es. Yo también me perfumé hoy. Pues sí, ¿no? Hay que demostrarse a uno a sí mismo que... Duchamos todos los días. Sí, El perfume elegante ese con ocasiones especiales. Así es. Muy bien. Pero qué bueno. Bueno, pues entonces será... Oye, sí, oigan, chicos, compartirles, ya ven que ya les habíamos comentado que leemos los dos veces al día, ¿no? Bueno, estamos leyendo uno fantástico, que se me hace que les gustaría, y se llama Así, ahora se me va a olvidar, no, ¿no? empezamos hoy. Así se domina el mundo, por un coronel del ejército español, retirado. Que estratega, es sobre geopolítica, sumamente interesante, sobre todo por las cuestiones del espacio, que tú debes de saber, Sidney. Nosotros estamos interesadísimos por los minerales. Los minerales que se consiguen, y uno, por lo visto, que es rarísimo y que lo tiene Marte. Así es que el siguiente paso es la conquista del espacio, pero bueno. Ahora hay una carrera entre China, Rusia y Estados Unidos. Claro, y qué bueno que te tenemos a ti ahí corriendo, ¿eh? Porque si no, te imaginas, por lo menos estás tú ahí que sabes. Eso es lo que se puede, desde luego. Pero muy interesante, sí. Sí, Bueno, tú estarás muy avanzado en esto, pero para nosotros estamos encantados leyendo, descubriendo toda esta geopolítica Pues y el comportamiento de los estados. Compré el libro que me recomendaste, la verdad que ni me acuerdo del título, y Asten empezó a leérselo. Está muy bien. ¿Cuál? Sí, la que estuvo en campo de concentración. de Hungría. Sí. Sí, la bailarina de Auschwitz. La bailarina, sí, muy bueno. Sí, excelente. Muy bonito. Excelente, sí. Así que ahí lo tenemos. Llevo como un tercio ya. Lo tenemos pendiente. Asten ya lo ha empezado, yo Bueno, todavía un no. tercio para mí es mucho, porque no recuerdo el anterior que leí. O sea, ya hace muchos años. Oigan, pues a nosotros los que nos ha gustado mucho es una trilogía que creo que ya les había comentado, que se sitúa en la Edad Media, y es El abogado de pobres. Es Castedo, se llama. Casado. Si les interesa, pero en todo caso es de abogados en esa época, es sensacional. Una cantidad de vocabulario que nunca hemos oído. Pero lindo. Bueno, el primero que leí, que fue El abogado de pobres, porque fue el ganador de un concurso de abogados, o sea, literatura para abogados solamente. Jolín. Y, ¿Qué tenéis que estar con el diccionario? O... No. Bueno, No. sí, pero está muy divertido. Te los puedes pasar si quieres, pero Algún que otro. Ese vocabulario de la época y de los cargos de la época y demás es increíble. Te lo lees así y dices, esto no puede ser posible. Bueno, el primero que leí, que fue ese que lo descubrí ahí Fue el último viaje a España en Galerías Preciados. Sí. No era Galerías Preciado, era la otra. Sí. No. Bueno, ok. En el Corte Inglés, en la librería de Corte Inglés. Y entonces ahí lo vi ese que te digo que es el primero, que es El abogado de pobres. Y es el premio de ese año, creo que era 2010, una cosa así. Era el premio del gremio de los abogados. Sensacional, sensacional. Y de ahí, ese verano se me ocurrió, nos gustó tanto, que dije, voy a ver si de casualidad ha escrito algo más este hombre. Pues había escrito 2 más haciendo la trilogía. Y los 3 están increíbles, pero el primero, fuera de la primera escena, que es medio violenta, que no se vuelve a repetir nunca más, pero que te sitúa de alguna manera, de la que se arrepiente además, vale la pena leerlos, si es que les interesa eso. A nosotros nos encantó. Fue nuestra lectura del verano y lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Me estoy terminando ahora uno de arqueastronomía. La verdad que ha estado muy interesante. ¿De qué? ¿De gastronomía? Arqueoastronomía. ¡Oh, wow! Qué susto me dio, porque con eso de que prepara él las cenas, dije, oye, ya me adelantó gastronomía. O sea que ya a su familia haciéndole comidas especiales.
Sí. No, ahí no llego. Oiga, menos mal. Jo, casi se le para el corazón, qué Las barro. pobres aquí ya saben el menú y todas las semanas es el mismo. No, nosotros Pero, también ya estamos hasta sí, acá. ya Creo nos que vamos a sabemos. tener que compartir recetas, oye, intercambiar. Sí, qué horror. Ya nuestro repertorio ya lo hemos repetido como 4 o 5 veces ya. Ya empiezo a ver recetas por ahí. Pero bueno. En fin. Muy Bueno, bien, pues, chicos, Oye, un placer. ¿quién lo pasa? ¿Tú o es ay, por cierto que no lo vi. Daniel. ¿El qué? El Serrano, Laura, el esposo de Laura. Daniel. No. Cierto, no estuvieron ahí Daniel, presentes. no lo vi. Sí, Daniel entró. Sí, sí que estaba. Daniel entró. Porque después desapareció. Le dio ¿Quién lo pone después en YouTube. en YouTube? O Tú lo subes. Tú lo subes de la hoy, charla. La charla la subes. La subo yo. por eso, cuando pueda. Así se la mando a mi otro hermano que no la vi ahí hoy, no estuvo. Pero sí, qué bueno. Ok, muchachos. Chicos, buen fin de semana. Abrazo. Un abrazo fuerte. Nos vemos enseguida. Cuidaros. Chao. Bye, queridos. Hasta la próxima. Chao, chao.